Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre magnífico y radiante Srimad Bhagavatam. Estamos en la escena. El rey Maharaj Parishi ha llegado a las orillas del río Ganges para permanecer allí hasta que el momento de su muerte ocurra. Y bueno, explicaba el texto anterior sobre la connotación del río Ganges en cuanto a su estrecha relación con la figura de la suprema personalidad de Dios, al menos así en la cosmovisión del pensamiento védico, y por tanto era el mejor lugar para ayunar, esperar la muerte y también encontrar buenas compañías y buenas palabras. El texto número 8 de este capítulo 19 dice: en esa ocasión, así pues, el rey digno descendiente de los Pándavas se decidió de una vez por todas y se sentó en la ribera del Ganges a ayunar hasta la muerte y entregarse a los pies de lotos del Señor Krishna, quien es el único capaz de otorgar la liberación. Así, liberándose de toda clase de relaciones y apegos, aceptó los votos de un sabio. Dice que bueno, al final, después de llegar y después de observar el sitio y terminar de pensar bien sobre el asunto, decidió sentarse ahí a ayunar a orilla del río Ganges. Asumió una postura adecuada en conformidad con su entrenamiento. Ya se sentó en la famosa, se supone, postura de loto o alguna postura semejante, parecida, típica para buscar la meditación, y allí comenzó con tenacidad. Aquí menciona al Señor como el único capaz de otorgar la liberación. O sea, sin lugar a dudas, la suprema personalidad de Dios es la única autoridad que puede en verdad otorgar la capacidad de alcanzar o de obtener o de poder situarse la criatura en el plano perfecto de conciencia espiritual o de conciencia de Krishna o de conciencia de Dios, o como le quieran llamar. Por eso también se le conoce con el nombre de Mukunda, que significa aquel que otorga la liberación. Y continuamos, ahora sí vamos al texto 8. Esto fue el texto número 7. Dice el 8: en esa ocasión, todas las grandes inteligencias y todos los grandes pensadores, acompañados por sus discípulos y sabios que solo con su presencia podían santificar de hecho un lugar de peregrinaje, llegaron ahí con el pretexto de hacer una peregrinación. Aquí hay un detalle muy interesante. A orillas del río Ganges siempre había algún tipo de místico, practicante, renunciante, lo que sea, haciendo sus prácticas y según el camino que cada cual siguiera. Pero en esta ocasión estaba ocurriendo esto. Comenzaron a llegar allí, a ese lugar específico, un creciente número de maestros, de sabios, de renunciantes, de personas acompañadas con sus discípulos. Y el final del texto dice que con la justificación o el pretexto de hacer una peregrinación. Era un lugar de peregrinaje, era común que llegaran personas allí, lo que no era común que coincidieran tantas personas en el mismo día, o sea, en el mismo tiempo. De alguna forma,
El Señor Supremo, desde el corazón de esas personas que estaban también entregadas de diferentes formas a meditar en Él, estaba impulsando a esas personas a reunirse, a concurrir, a tener la idea, a tener el deseo, a tener la iniciativa de ir hacia ese lugar. Porque la suprema personalidad de Dios estaría haciendo esto. Porque sin lugar a dudas iba a ocurrir un hecho muy beneficioso para toda la humanidad. ¿Cuál iba a ser ese hecho? Lo vamos a ver en el transcurso. Por ejemplo, en la antigüedad había reuniones que se realizaban, según las escrituras, en lugares sagrados y convergían en ella, iban a ella, se encontraban ahí muchas grandes personalidades, de las cuales las escrituras narraban, pero nadie las conocía porque vivían recluidas en los más apartados y recónditos lugares. Muchas de esas grandes personalidades vivían solas, otras tenían discípulos. No utilizaban mensajeros ni había previo aviso de cuándo sería la reunión. La pregunta interesante sería cómo se convocaban, cómo ocurría el proceso de que en un determinado tiempo todas ellas, o al menos las que auténticamente estaban en proceso de vinculación al Señor, todas ellas de alguna forma sabían, entonces dejaban su meditación y se ponían en marcha hacia un lugar sagrado en específico, que de hecho no siempre era el mismo, y allí iban llegando en un periodo corto de tiempo y coincidían en un mismo tiempo todos ellos. Esa es una cuestión que el pensamiento materialista nunca va a entender. ¿Cómo se convocaban? Cuando la suprema personalidad de Dios considera o sabe que va a ocurrir algo trascendentalmente importante, benéfico y beneficioso, entonces no solo convoca allí a grandes almas para que sean testigos, sino que organiza cómo va a ser esa convocatoria. Ponerse en las manos del Señor, entregarse al Señor Supremo, implica el estar 100% o al menos cada vez más entregados a Él. El estar totalmente atentos al más mínimo impulso que provenga de Él y permitir que ese impulso ocurra. Sri Prabhupada, cuando iba en el barco de India para Estados Unidos, en uno de los famosos poemas que escribe, dice: ahora soy una marioneta en tus manos. Si quieres que baile, pues yo bailaré. Si quieres que cante, yo cantaré. Porque soy eso. Tú eres el titiritero y yo no soy más que una marioneta en tus manos. Mucha gente dice eso, lo ha leído y lo dice, porque como la escritura dice que estar entregado al Señor es la forma perfecta de existencia, entonces el ego, para ser el famoso, el que encontró o arribó a la forma perfecta de existencia, se inventa un personaje de entrega. Sí, yo estoy entregado, yo esto, yo aquello, pero es mentira. La entrega al Señor no es una cuestión de decir yo estoy entregado al Señor. La entrega al Señor es una cuestión de que en la vida se va observando esa propia entrega. Se va observando cómo la persona está en verdad siendo orientada, siendo guiada, siéndose a sí misma abandonada a la dirección del Señor Supremo. Para que eso suceda, todas las demás supuestas direcciones bajo las cuales estamos, nuestra mente, ideas, creencias, cosas, filosofías, todas tienen que irse acallando, todas tienen que irse silenciando, todas tienen que ir quedando detrás, tienen que irse trascendiendo. Tiene que la criatura situarse en su estado de conciencia pura, reconocerse como chispa o parte de lo eterno, de lo grande, de lo completo, de lo único, de lo perfecto, del gran controlador, etcétera, etcétera, y comenzar a funcionar como tal.
pero ese funcionamiento entonces no lo dirige ella, sino que permite y pide a ese Señor único que sea quien lo dirija. Entonces ese estado de vínculo perfecto se conoce como yoga. Esa es la perfección del término yoga. Entonces allí comenzaron a llegar, y los textos continúan diciendo: procedentes de diferentes partes del universo, llegaron ahí grandes sabios tales como Atri, Shavana, Sharadwan, Arishtanemi, Brigu, Vashishta, Parashara, Vishwamitra, Angira, Parashurama, Utahya, Indrabrahmada, Idmabahut, Medatihit, Devalat, Arstishenat, Bharadwasha, Gautama, Pippalata, Maitreya, Aurva, Kavapa, Kumbhashoni, Dwapaishana y Narada, la gran personalidad. Noten que este texto comienza diciendo que procedentes de diferentes partes del universo, procedentes de diferentes subplanos de conciencia dentro de la propia gran conciencia material. O sea, de los diferentes planos de conciencia, personalidades que habitan en diferentes planos de conciencia empezaron a dejar su plano de conciencia y convocarse, empezaron a reunirse, empezaron a encontrarse allí donde estaba el rey Maharaj Parikshit. Entonces cita algunos de los famosos nombres de esas grandes personalidades, incluyendo el famoso también, muy famoso Narada Muni, o el gran sabio entre los sabios. Fíjense que no están llegando simplemente practicantes, maestros, discípulos del lugar, de la época, no. Están llegando personalidades trascendentales que están más allá de cualquier lugar o época de la tierra y que habitan en planos de conciencia muy, muy elevados. Esas personalidades no se convocan por gusto y tampoco ellos responden a una convocatoria que tenga que ver con un acontecimiento de orden material, porque no sienten la más mínima atracción por las cuestiones materiales, ni por las más sutiles y mucho menos por las más burdas. Están siendo convocadas porque están preparándose para ser testigos de un gran acontecimiento de connotación espiritual, y no solo de connotación espiritual, sino de connotación perfecta, o sea, donde el propio o la propia suprema personalidad de Dios va a ser la protagonista del mismo. Continúa el texto diciendo: también había muchos otras santas personalidades, reyes y miembros de órdenes monárquicas especiales denominadas Arunadayas, de diferentes dinastías de sabios. Cuando todos ellos se reunieron para encontrarse con el emperador Parikshit, éste los recibió debidamente y postró la cabeza en el suelo. O sea, aquí dice otro detalle importante: estaban viniendo para encontrarse con el emperador Parikshit. No estaban viniendo por la cuestión del lugar sagrado ni el río Ganges. Eso también es muy significativo. El río Ganges es famoso, es trascendental, etcétera, 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 es místico, lo que quieran llamarle, pero solo para un grupo de personas. Sin embargo, ningún lugar de los famosos lugares de peregrinaje de la tierra sigue siendo o se mantiene siendo un lugar de peregrinaje para aquellos que han trascendido el plano de conciencia que comúnmente habita, o donde habitan los habitantes que estamos ahora mismo en este planeta. Desde la posición trascendental de la conciencia o del pensamiento de estas personas, ya su ubicación de lo sagrado no está en ningún lugar ni en ningún objeto, pues ellos están absortos completamente en la meditación de la suprema personalidad de Dios. Por tanto, ellos mismos o ellos en sí mismos son lugares sagrados de peregrinación. La escritura describe a los grandes
que están entregados al Señor como lugares sagrados de peregrinación. Ellos mismos son capaces de santificar a los lugares santos. Un devoto del Señor siempre es más sagrado que cualquier lugar que sea llamado lugar sagrado o lugar de peregrinaje. De hecho, las Escrituras lo describen así. O sea, así como describe a aquel que está entregado a actividades materialistas ilusorias como lugar de muerte o lugar para peregrinaje de cuervos, describe a los grandes santos, a los grandes sabios, a los grandes devotos como lugar de vida o lugar sagrado de peregrinaje. De hecho, también el lugar original de peregrinaje es el devoto puro del Señor. El lugar más bendito de peregrinaje. ¿Por qué? Porque se encuentra siempre situado a los pies de su Señor y se encuentra realizando constantemente actividades con Él. Por eso también las Escrituras hablan de aquel que va a la orilla del río Ganges y se baña en él y canta sus rezos y esas cosas, pero no se dedica a rendir tributo, a rendir respeto a las grandes personalidades que hay allí a esa orilla, y tampoco se dedica a escuchar sobre sus enseñanzas. Entonces ha ido por gusto a orilla del río Ganges. Estas cuestiones son muy importantes porque muchas veces, debido a la tendencia de la interpretación materialista de las religiones, las personas se centran más en los lugares, en los artículos, en las cosas, que en la propia personalidad que pueda estar en ese momento habitando en ese lugar, y por tanto pierden la oportunidad de adquirir verdadero conocimiento o recibir verdaderas bendiciones. Continúa diciendo, texto número 12 al lado acá. Después de que todos los rishis y los demás se hubieron sentado cómodamente, el rey, de pie ante ellos humildemente con las manos juntas, les hizo saber de su decisión de ayunar hasta la muerte. El afortunado rey dijo: somos sin duda los más agradecidos de todos los reyes, a los que se los forma para recibir favores de las grandes almas. Por lo general, ustedes los sabios ven a la orden monárquica como desperdicios que tienen que ser desechados y dejados en un sitio apartado. La suprema personalidad de Dios, el controlador tanto del mundo trascendental como del mundo terrenal, ha tenido a bien apoderarse de mí en la forma de la maldición de un brahmana. Como estoy demasiado apegado a la vida familiar, el Señor, a fin de salvarme, ha aparecido ante mí de modo tal que solo por temor me desapagaré del mundo. O sea, volvemos a un punto que ya habíamos visto. Maharaj Parishi está viendo la maldición de aquel niño brahmana como una bendición, porque le ha permitido o le ha obligado a separarse de los apegos familiares, de los apegos del gozo material, y comenzar a pensar de manera seria en el asunto de la muerte y la trascendencia. Por tanto, lo ve como una bendición. Continúa diciendo: oh brahmanas, tan solo acéptenme como un alma totalmente entregada, y que la madre Ganga, la representante del Señor, o Ganges, la representante del Señor, también me acepte de ese modo, pues ya he puesto los pies de loto del Señor en mi corazón. Que esa serpiente alada o cualquier otra cosa mágica que el Brahmana haya creado me muerda cuanto antes. Yo solo deseo que todos ustedes continúen cantando acerca de las hazañas del Señor Vishnu. O sea, ahí está Maharaj Parishi, dice que suceda ya la muerte cuando quiera suceder, no me interesa, ya, o sea, no hay temor, no hay nada. Ahora solo quiero una cosa, solo quiero que ustedes continúen cantando sobre las hazañas. Disculpe, un estornudo iba a surgir, pero al final no surgió. O sea, que ustedes continúen cantando acerca de las hazañas del Señor Vishnu. Esto también es importante. Fíjense la disposición, la certeza de Maharaj Parishi. Él sabe que
el modo ideal para esperar la muerte es estar rodeado, o al menos poder recordar o escuchar hablar sobre las cuestiones o actividades relacionadas al Señor. Entonces Él le pide, por favor, hablen del Señor, hablen de las diferentes hazañas que ustedes conocen, en las cuales ustedes diariamente meditan, y que me permitan o le permitan a mi mente estar centrada en la gloria del Señor y no andar divagando entre los temores y las cuestiones. De nuevo, ofreciéndoles reverencias a todos ustedes, los brahmanas, oro pidiendo que si he de nacer de nuevo en el mundo material, tenga pleno apego al ilimitado Señor Krishna, a la compañía de sus devotos y relaciones amistosas con todos los seres vivientes. Esto es sumamente importante, nos demuestra el deseo profundo que tenía Maharaj Pariksit. Maharaj Pariksit no tenía ningún deseo de liberación en el sentido que quería específicamente ir hacia el mundo trascendental, o ir hacia aquí, o ir hacia el reino de los cielos. Él no quería nada, porque el devoto perfecto del Señor, en virtud de su amor y en virtud de su condición de siervo amoroso, entregado y obediente, no se siente en condiciones de decir yo quiero esto, yo quiero aquello. Él simplemente se pone a disposición y a manos de lo que le corresponda o el Señor considere que le vaya correspondiendo. Ahora, ¿qué dice él? Si acaso la decisión es que yo tengo que volver a este planeta, que yo tengo que volver a esta tierra, o sea, fíjense, no es que quiera volver aquí o que no quiera volver. Si acaso esa es la decisión, si acaso es lo que me toca hacer o lo que me toca pasar, entonces solo quisiera que fueran estas tres condiciones. Y menciona las tres condiciones más perfectas de la existencia en este mundo. No son un palacio, no son grandes tecnologías, no son mucho dinero. Vamos a ver cuáles son, o vamos a repetir cuáles son esas tres condiciones que él menciona aquí, y deberían servirnos como indicadores para nuestra reflexión y también para la reorganización de nuestra vida. Dice que si he de nacer de nuevo en el mundo material, entonces que lo haga, por supuesto, y que tenga yo, o sea, que nazca con pleno apego al ilimitado Señor Supremo. Esa es la primera cuestión que él quiere. O sea, si tengo que nacer aquí, que nazca con apego por Dios, con atracción natural hacia Dios. Que nazca con atracción natural hacia buscar la compañía, las conversaciones, las relaciones con los devotos sinceros de Dios, o sea, con sus devotos. Y que también sea yo capaz de mantener, o que tenga la tendencia de cultivar y mantener relaciones amistosas, relaciones favorables en relación o hacia todos los seres vivientes. Ese es el deseo, el pensamiento, esa es la tendencia, la inclinación, la actitud del devoto del Señor. ¿Por qué esas tres cuestiones? El mundo material, evidentemente, como también lo describe las escrituras y cualquiera puede comprobarlo, es un lugar muy peligroso porque siempre está lleno de tentaciones que, lo querramos o no, nos arrastran y nos están lanzando de vida en vida hacia diferentes modos, todos también muy peligrosos y muy complejos. Entonces, como la única forma que hay de atravesar esa situación es abrazándose a los pies del loto del Señor, por eso él pide eso. O sea, si tengo que volver a entrar en este océano tan complicado de existencia, entonces que ya yo entre en él, pero con atracción consciente y pura por el Señor Supremo, con atracción por sus devotos, por sus conversaciones, y sobre todo con una postura de igualdad, una postura de amor hacia las demás entidades vivientes. Esa es la forma perfecta de llevar nuestra existencia en medio de cualquier circunstancia. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que nos ayude a reflexionar sobre el sentido supuesto de la vida y que nos ayude un poco también a reubicarnos progresivamente
en la forma adecuada, en conformidad con las autoridades y con las escrituras, o en la forma más adecuada que hay de poder establecernos, para que nuestro establecimiento, nuestra posición sea confiable en lo referente a poder atravesar todas las situaciones que la vida por propia exigencia nos va a ir colocando y nos ha colocado allá, y aún así poder salir, poder trascenderlas, poder seguir de rumbo, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.